Cuando uno pasea por el casco antiguo de una ciudad y la mirada se cruza con la reja de una ventana, la reacción suele ser de absoluta indiferencia. Sí, totalmente. Es como que el cerebro tiene una expectativa puramente funcional, o sea, se percibe casi como una señal de tráfico. Exacto. O como un bordillo de la acera. Está ahí simplemente para bloquear, ¿no? Para separar de forma tajante el exterior público del interior privado. Claro, es una lectura muy, digamos, primaria. Se codifica como una barrera física, fría y sobre todo muda. Pero claro, la magia ocurre cuando uno decide pararse, observar con atención Y y cuando se tienen las herramientas para descifrar lo que ese metal retorcido está intentando decirnos, claro. Eso es. Y si analizamos la historia urbana, centrándonos específicamente en una ciudad como Mercedes, en Argentina, pues esa simple barrera de metal se rompe en 1000 pedazos para revelar un panorama histórico que es sinceramente asombroso. madre mía, es que el hierro forjado es en muchos sentidos el registro fósil de una ciudad. Es la crónica urbana forjada a golpe de martillo. Vaya que sí. Y la misión de nuestra inversión a fondo de hoy es trazar precisamente esa evolución. Vamos a descubrir cómo una simple necesidad de seguridad habitacional, o sea, el instinto básico de proteger la casa, se transformó en un arte exquisito. Un arte que, fíjate, narra la evolución tecnológica, las oleadas de inmigración y hasta la transformación estética de toda una época. Y para poder diseccionar todo esto con rigor, hay que decir que contamos con una base documental de un valor incalculable. Quiero hacer una pausa aquí porque me parece fundamental. Sí, por favor. Toda esta exploración que vamos a hacer hoy se apoya de manera estricta, íntegra y sin desvíos en un informe exhaustivo. Y desde aquí queremos dar un profundo agradecimiento al arquitecto Juan Carlos Dorati, que es el autor del texto. Un trabajo de preservación de la memoria urbana verdaderamente monumental, el suyo. Absolutamente. Y no solo a él, sino también al fotógrafo Daniel Zunino. Su labor visual es, indispensable. Totalmente, porque es lo que permite que este arte recobre vida en el papel y se pueda apreciar en todo su esplendor. Sin la agudeza visual de Zunino y la precisión de Dorati, este viaje al pasado sencillamente no existiría. Es un rescate patrimonial en toda regla. Y bueno, el gancho de este rescate es entender cómo los barrotes de una ventana esconden los secretos de la revolución industrial, el comercio internacional y la llegada masiva de inmigrantes italianos. Pero claro, para llegar a esa época dorada hay que empezar por la etapa más cruda, el principio de todo. Eso es. Sitúanos un poco en el tiempo. A ver, hay que irse a lo que denominamos el periodo hispánico y los primeros años de la era independiente. Hablamos de una franja que va a grosso modo desde el año 1700 hasta 1852. Ya, bastante tiempo. Sí, y la costumbre de enrejar las ventanas no surge como un capricho decorativo, ¿eh? Es una herencia directa que cruza el océano desde España, muy arraigada en la tradición de Andalucía, y es por pura y dura necesidad defensiva. O sea, el miedo dictando la arquitectura, básicamente. Sin duda. Pero hay un contraste fascinante si comparamos esta región del sur con otras partes de América. Por ejemplo, en ciudades como Puebla, en México, la corona española había calcado su sistema de gremios medievales con una rigidez extrema. Ah, claro, los gremios cerrados. Exacto. Allí, ser herrero implicaba pasar por un aprendizaje formal, exámenes y obtener el título de maese. Ese título te daba el derecho de firmar o estampar tu sello en la obra. Era un estatus social alto. Una especie de marca registrada del siglo XVIII, vaya. Eso es. Pero la investigación de Dorati deja clarísimo que en Mercedes la realidad era diametralmente opuesta. El arte de Vulcano allí era una labor, completamente anónima, modesta. Transmitida de padres a hijos en la penumbra de los talleres, ¿no? Sin firmas ni honores gremiales. Exactamente. Y el motivo de esa modestia tiene una explicación geográfica brutal. Y es que en esta inmensa región de América del Sur, sencillamente no había hierro. Madre mía. O sea, es un dato que paraliza cuando uno lo piensa. Imaginar un oficio de herrero en un territorio sin minas de hierro es como, imaginar un panadero en un mundo sin trigo. Totalmente. Era un desafío monumental. Para forjar cualquier cosa dependían de las escasas importaciones que llegaban tras meses de travesía oceánica desde Vizcaya, en España. Desde Vizcaya, fíjate. Sí. Y lo que descargaban los barcos eran principalmente planchuelas y barras de sección cuadrada. Y, ojo, acompañadas del indispensable carbón de piedra, que sin eso no hay fragua que valga.
El hierro vizcaíno era un material precioso. De hecho, el texto menciona una consecuencia increíble de esta escasez. Resulta que en las zonas del interior, como el noroeste argentino, donde estas pesadas barras de Vizcaya directamente no llegaban por lo caro del flete, Claro, el transporte terrestre era inviable. pues la gente resolvía el problema de la seguridad torneando maderas duras de la región para hacer las rejas. O sea, es pura supervivencia adaptando la arquitectura al entorno. Una solución súper ingeniosa. Y debido a esa escasez, en lugares como Mercedes, la tecnología que usaban estos primeros artesanos era sumamente primitiva. El taller se reducía a la fragua, el yunque y un martillo pesado. A base de impacto puro y duro, vamos. Y hay un detalle técnico en el informe sobre esto que me parece espectacular. Es la técnica del caldeado para unir las piezas de hierro. Así, cuéntalo, porque es tela marinera. A ver, quien nos escucha probablemente conozca la soldadura eléctrica moderna, que funde un electrodo en segundos, ¿verdad? Sí, hoy en día es un momento. Pues el caldeado es otra historia. Para que la audiencia lo visualice, hay que imaginar que tenemos dos trozos de arcilla dura. Para unirlos, hay que amasarlos y presionarlos con fuerza. Pues el herrero colonial hacía esto, pero con metal sólido. ¡Qué barbaridad! Calentaba los dos extremos del hierro en la fragua hasta llevarlos al rojo blanco, casi al punto de fusión. Luego espolvoreaba un fundente químico, polvo de bórax concretamente, entre las dos partes, y empezaba a golpear con una fuerza brutal sobre el yunque. A base de martillazos, claro. Eso es. A base de martillazos, las moléculas de ambas piezas se entrelazaban y se fundían. Era soldadura a base de fuego, química elemental y sudor. Es una descripción formidable del esfuerzo titánico que requería cada centímetro de reja. Y claro, estas limitaciones técnicas condicionaban el diseño final de las casas. Pensemos en los muros de esa época. Muros portantes de adobe, ¿no? Adobe o ladrillo cocido, sí, que superaban fácilmente los 60 centímetros de espesor. Eran fortalezas. Claro, muros para soportar techos y aislar del calor, pero que generan un problema enorme a la hora de poner una ventana. Exacto. Al tener que colocar la reja por fuera y los postigos de madera por dentro, el grosor del muro impedía que las hojas de la ventana se abrieran por completo. Chocaban con la pared, claro. Así es. Para solucionar esto, hacían lo que se llama un derrame, que es esencialmente un corte en diagonal, un chanfle hacia adentro, en los laterales del muro. Lo que aquí llamaríamos un sesgo. Eso es. Y el espacio libre que quedaba en la base de ese enorme hueco se convertía en un banco, a veces revestido en madera. Era el lugar perfecto para sentarse a escudriñar la calle, sintiéndose protegidos por esa reja pesada. Y estéticamente el informe las describe como muy austeras. Tomaban estas barras cuadradas de Vizcaya y en lugar de ponerlas planas, las giraban 45 grados. Para que mostraran una arista, formando un rombo a la vista, ¿verdad? Exacto. Y esas barras verticales atravesaban planchillas horizontales que el herrero perforaba en caliente a puro golpe de punzón. Todo muy robusto. Y el remate de la ventana no era casual. Se coronaban con arcos escarzanos, es decir, muy rebajados, casi planos, pero con una ligera curva. Y yo me pregunto, ¿por qué esa curva? ¿Era por estética? ¿Qué va? En absoluto. Era una limitación estructural pura. Como no tenían perfiles de acero para hacer dinteles rectos, los constructores tenían que confiar en la compresión de los ladrillos. El arco escarzano distribuía el peso del mulo hacia los lados. Ah, vale, pura física. ¿Y la ornamentación? Mínima, casi inexistente, salvo por un detalle muy específico. El famoso moño borbónico. El moño borbónico, sí. Era prácticamente la única concesión decorativa, en el centro geométrico de la reja. Consistía en un conjunto de elementos en forma de S, yuxtapuestos, enlazados con abrazaderas de hierro. Un eco visual de la dinastía de los Borbones, claro. Un diseño sobrio y simétrico. Pero bueno, la historia aborrece el estancamiento. Llegamos al año 1852. Año clave, la caída de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. Exacto. Y resulta fascinante ver cómo un evento político altera directamente la arquitectura de una ventana. Es que es una bisagra histórica. Durante la época de Rosas hubo bloqueos navales, aislamiento. Su caída supone la apertura inmediata de los puertos al libre comercio. Y es entonces cuando los barcos europeos inundan Argentina con las maravillas de la revolución industrial inglesa. De repente la escasez desaparece. Inglaterra exporta perfiles nuevos y la sociedad absorbe un romanticismo europeo que exige formas más elaboradas. La gente se vuelve más exigente con los herreros. Y el catálogo cambia drásticamente.
El herrero ya no lucha con la barra cuadrada, llegan barras redondas, aros de metal fundido en antimonio, apliques estampados. Palmetas decorativas listas para ensamblar, todo prefabricado. Y aquí te lanzo un desafío a ver qué opinas. Porque siempre se suele pensar que la llegada de la máquina y el material industrializado mata al artesano tradicional. No. ¿No supuso esto el fin del arte del herrero en Mercedes? Pues mira, esa es la gran paradoja del informe de Dorati. En la Mercedes del siglo XIX ocurrió exactamente lo contrario. Los materiales prefabricados liberaron al herrero. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues que, al no tener que agotar sus energías en el caldeado primitivo, pudieron usar estos nuevos materiales para alcanzar niveles de complejidad y sutileza nunca vistos. O sea, dejaron el trabajo pesado a la industria para centrarse en el diseño. Exacto, no dejaron de ser artesanos, se convirtieron en compositores. Y la herrería ya no se limita a ventanas, se adueñan del espacio urbano. Se expanden por toda la casa, ¿verdad? Sí, hacen los brocales de los aljibes en los patios de casas solariegas, cruces de filigrana en el cementerio, y aparecen los lunetos. Ah, los lunetos, sí. Para quien no se haga la idea, un luneto es ese encaje de hierro que rellena el hueco entre el marco superior recto de una puerta y el nuevo arco de medio punto de la pared. Pura floritura visual para dejar entrar luz. Y no olvidemos la diversificación del oficio. El informe destaca a los hojalateros y cingüeros, fundamentales para canaletas y aljibes. Y sobre los hojalateros hay una mención maravillosa en el texto. La icónica veleta del gallito de la iglesia catedral. Una pieza maestra que hasta fue cantada por el poeta alborúngaro. Es que esa veleta es la metáfora perfecta. El metal deja de ser una barrera oscura para elevarse y convertirse en el coronamiento orgulloso de la ciudad. Y esto nos empuja hacia los pioneros de la industria local. Porque esta abundancia de material se mezcla con otro fenómeno tremendo, la gran inmigración italiana. Claro, los inmigrantes llegan con bagaje técnico y una visión empresarial brutal. Los talleres oscuros mutan en verdaderas pymes de la época que dictan la moda arquitectónica. Vamos a repasar ese viaje estético. Empezamos con el romanticismo de influencia francesa, ¿no? Eso es. Dibujos planos, con rulos, arabescos. Curiosamente, unían las piezas con cintas de hierro en caliente, sin remaches, y hacían balcones enormes que excedían el ancho de la ventana. Para presumir de abundancia. Luego florece el Art Nouveau, ya en el cambio de siglo. Una rebelión contra la línea recta. Curvas orgánicas, motivos florales trepando por las puertas. Y ya en los años 20 y 30, el péndulo oscila bruscamente hacia el Art Deco. Modernidad pura, diseños geométricos, zig-zags, pórticos de hierro que modernizan las fachadas de Mercedes de un plumazo. Para acabar desembocando en el estilo internacional o modernismo, barandas de metal liso, minimalistas, que acompañaban a esas nuevas fachadas revocadas con el famoso higegán flanco. Y lo mejor del informe es que pone nombres propios. Un homenaje necesario. Menciona al primer herrero registrado en 1875, el italiano Pablo Marsoli. Y a los constructores del Cabildo, Fernando Clerc y Silvestre Zamboni. Unos artistas. Pero fíjate, si hay alguien que me fascina es Luis Negri. Fundó su taller en 1876. Y yo leyendo esto lo veo como un creador de startups tecnológicas del siglo XIX, pero en La Pampa. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. No solo golpeaba hierro, es que mecanizó la producción usando sierras movidas por caballos, los famosos malacates. Sí, un sistema de poleas brutal. Y además inventaba maquinaria agrícola que ganaba premios, como el carpidor industrial. Llegó a tener decenas de operarios. Es que el oficio abarcaba muchísimo. Fabricaban carruajes, eran herraderos, carpinteros, hacían los molinos de viento. Y hasta los torniquetes para tensar los alambrados del campo argentino. Eran los motores del progreso. Totalmente. Si te fijas, la historia de la herrería en Mercedes no es un registro de metales retorcidos, es el mapa de la evolución de una sociedad. Empezando por la necesidad defensiva de los tiempos coloniales hispánicos, superando esa falta de materias primas. Hasta llegar al florecimiento industrial y la sofisticación que trajeron los inmigrantes. Es alucinante. Y para ir cerrando, quiero dejar a la audiencia con una reflexión un poco provocativa, basándome en todo esto. A ver, cuéntame. Resulta fascinante la transición psicológica de estas rejas. Pasaron de ser barreras pesadas para defenderse del exterior a ser elementos de puro orgullo y exhibición hacia la calle, como los balcones románticos. Sí, una arquitectura que dialogaba con la ciudad. Exacto. Pues si los herreros del futuro analizaran la arquitectura de seguridad que construimos hoy, con esos muros altísimos, opacos,
cámaras, cercos eléctricos. Uy, es verdad. ¿Qué diría nuestra herrería moderna sobre nuestro estado actual frente al vecino y la calle, si lo comparamos con aquella comunidad floreciente de hace un siglo? Pues que hemos retrocedido al miedo, fíjate. Es una pregunta para quedarse pensando, desde luego. Pues ahí lo dejamos para que la audiencia le dé unas vueltas. La próxima vez que pasen por su ciudad, fíjense en las ventanas y los balcones con ojos nuevos, que tienen mucha historia que contar.